Noche. Le damos las gracias al Señor por su misericordia con nosotros. Y yo sé que el Señor siempre está pendiente de su pueblo. Estamos siempre reunidos, estamos orando, estamos leyendo la palabra, pero nosotros hacemos todo esto realmente porque sabemos y la palabra de Dios, el Espíritu Santo testifica nuestras vidas y nosotros sabemos que estamos en la verdad. O sea, no depende quizás de un mero esfuerzo humano. En el mundo hay mucha gente que se reúne por varios motivos, pero solamente el pueblo de Dios se reúne para adorar al Dios verdadero y eso es un gran privilegio. Nosotros en esta noche quisiéramos hablar acerca del libro de Génesis. Vamos a empezar en el capítulo 1 y dicho sea de paso, nosotros vamos a leer solamente el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, exactamente allí donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche una vez más por tu amor y tu misericordia que se ha visto claramente manifestada a nosotros en el simple hecho de que nos hayas permitido, Señor, existir y juntamente con el premio de que nos permites existir, también nos has dado una esperanza de vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. A Él damos gloria y honra porque solo Él la merece. Él es nuestro gran y poderoso Dios, quien se dio por nosotros y quien nos compró a través de su sangre. Y por eso, Señor, permítenos entender en esta noche a través de tu Santo Espíritu que el mayor gozo que podemos nosotros tener es saber que hemos sido llamados hijos tuyos y que sabemos que ese es un título que se hereda hacia la eternidad, que no nos has brindado una falsa esperanza, que no nos has brindado una cosa temporal como la que brinda este mundo, sino que nos has hecho verdaderamente nacer para vida eterna. Así que permítenos en esta noche, Señor, gozarnos en esta gran verdad y poder meditar sobre tu palabra en esta noche y gozarnos todos juntos aquí los hermanos y ser edificados y que podamos nosotros estar delante de tu presencia conforme tú lo has determinado. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, nosotros tenemos una ardua tarea por delante en relación a la dedicación que debemos tener en lo que es nuestro estudio de la palabra. Nosotros debemos, esta palabra de Dios nos ha sido dada para que nosotros primeramente la leamos libro tras libro y meditando su mensaje, aprendiendo lo que ella nos exhorta. Y debemos tener una visión clara de lo que es la revelación divina y el gran tema de la escritura, el cual es la redención del hombre y la naturaleza de Dios. Todo eso, a todo esto nos conduce la palabra de Dios. Recuerdo que hace ya varios años que yo tuve la oportunidad de predicar este mismo sermón basado en Génesis 1:1. Hace varios años que lo prediqué y lo prediqué en uno de los lugares donde trabajo. Lo prediqué acá en la universidad, en UTESA, la Universidad Tecnológica de Santiago, pero recinto Gaspar Hernández. Tenemos un recinto acá mismo y es allí donde laboro también como orientador. Y recuerdo que cuando la universidad cumplió un aniversario, recuerdo que no recuerdo qué aniversario fue exactamente, el rector de la universidad le hizo una invitación a la iglesia más vieja del pueblo. La iglesia más vieja del pueblo es el Templo Bíblico. Templo Bíblico fue la primera iglesia que llegó aquí a Gaspar Hernández y luego llegaron las demás. Entonces el rector invitó a la iglesia al Templo Bíblico diciendo, quiero invitar a la iglesia más vieja o la iglesia fundadora, la primera iglesia que trajo la palabra de Dios a lo que fue este municipio. Y recuerdo que preparé este mensaje porque quise llevar este mensaje a ese ambiente académico. Ustedes saben que en el ambiente académico se habla mucho de ciencia, pero no se habla tanto de Dios. Y ustedes saben que lamentablemente yo, por ejemplo, que vivo codeándome en ese ambiente académico, que tengo colegas que son también maestros y también tienen un sinnúmero de títulos académicos, ese gran cúmulo de títulos académicos a veces los va empujando a ellos a negar las cosas que tienen que ver con la fe.
Y es triste eso porque eso no era así en el pasado. No era así en el pasado. En el pasado, nosotros teníamos grandes hombres de ciencias que eran completamente creyentes. Eran hombres que creían en Dios y eran hombres temerosos de Dios. Hay tres hombres que dañaron el sistema educativo. Hay tres hombres que dañaron el sistema educativo moderno. Ahí está Sigmund Freud, el psicólogo. Yo estudié psicología, estudié psicopedagogía también, he estudiado varias cosas que tienen que ver con la conducta y este sujeto siempre aparece allí dando ideas, ¿verdad? Muchas de las cosas que él dijo se pueden aprovechar, pero otras cosas que él dijo pueden tirarse a la basura porque era un ateo. Él negaba completamente la existencia de Dios e incluso era un judío. Lo sorprendente era esto, él era un judío, su padre, su abuelo era un rabino, su padre era un rabino, venía de una familia rabínica que cuando menos si no fueran cristianos debieron ser por lo menos teístas o reconocer que Dios existía, pero este muchacho nunca quiso creer en Dios a raíz de sus estudios y en una ocasión alguien le preguntó, ¿por qué tú siendo judío dices que Dios no existe cuando el pueblo de Israel es la nación, el pueblo que se llama pueblo de Dios? Y él dice, bueno, yo soy judío de descendencia, pero de religión soy un judío huérfano, él decía, yo no tengo ningún padre eterno, ningún padre celestial. Y este fue uno de los hombres que dañó el sistema. El otro hombre que dañó el sistema educativo fue Carlos Sagan, el conocido escritor, dañó también el sistema diciendo que no era inteligente creer en Dios. Él decía, todo el que cree en un ser invisible que hizo el mundo es una persona que no tiene razonamiento. Eso era lo que este hombre decía. Y el tercero fue el famoso filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche fue el que hizo la famosa frase donde él dijo, Dios está muerto, que de ahí sacaron dos películas, salió Dios no está muerto parte 1, Dios no está muerto parte 2. Y este hombre se dedicó su vida entera a decir que Dios no existía, ese era su lema, que Dios estaba muerto, que Dios había muerto y que el gran problema de la humanidad era que ellos querían poner su confianza en un ser que ellos no podían entender, ni conocer, ni siquiera ver. Y cuenta la historia que este hombre enloqueció de una manera que cayó en un estado irrecuperable en su mente y dicen que finalmente lo encontraron muerto en un establo porque cuenta la historia que él murió dialogando con un caballo. Se sentó a hablar con un caballo y ahí se murió. Entonces, cuando este hombre murió, alguien quitó, porque se dice que él colgó un letrero en su casa que decía Dios está muerto, y alguien quitó el letrero y puso Friedrich Nietzsche está muerto, Dios está más vivo que nunca. Alguien colgó ese letrero allí para hacer memoria de esto. Yo digo esto realmente porque existe esa creencia en el contexto académico y realmente a mí me ha tocado gran parte, en muchas ocasiones me ha tocado ser un tipo de apologista, porque me ha tocado estar dentro de ese campo y sin embargo con el estandarte de Dios en la mano, con el estandarte de Dios en la mano siempre. Siempre diciéndole a las personas que deben conocer a Dios y que deben conocer la palabra. Por eso introdució diciendo, la Biblia nos fue dada para que nosotros la leamos libro tras libro. Entonces esa ardua labor que cada creyente tiene que dedicarse a eso. Entonces, lo cierto es que no hay una forma de explicar la Biblia aparte de Dios, porque es un libro diverso, ¿verdad? En su autoridad. Ese libro tiene mucho contenido. Es un libro que se escribió bajo circunstancias diversas. Ustedes saben que muchos de los autores de la Biblia ni siquiera se conocieron. Muchos distan de varios siglos. Si usted se da cuenta que la palabra de Dios inicia un hilo conductor que comienza en Génesis y ese hilo va rodando hasta llegar al Apocalipsis. Tenemos un libro que tiene una unidad increíble y no hay probabilidad de que eso pudiese ocurrir si no es aparte si no es por el poder de Dios. O sea, no hay cómo explicar esto si no es por el mismo poder de Dios. Entonces, vemos también que tiene un modelo asombroso de la verdad porque procede de un autor divino. Y lo cierto es que la Biblia es un libro tan familiar para nosotros que yo sé que cuando nosotros escuchamos el nombre Abraham, cuando escuchamos el nombre Isaac, cuando escuchamos el nombre Jacob, cuando escuchamos Adán, Eva, de una vez se nos activa esto en la mente que nosotros conocemos. La Biblia se ha vuelto un libro, el libro de toda la humanidad. Las personas siempre conocen por lo menos algo, han escuchado algo por lo menos de la Biblia, a no ser que vivan en una tribu que esté tan alejada, donde todavía nadie haya ido allí a decir algo, pero todas las civilizaciones que están organizadas, de alguna manera por lo menos han escuchado acerca de lo que la palabra de Dios relata, aunque no sea de manera directa o de manera muy clara,
sino que por lo menos han escuchado algo. Y todavía en este siglo que nosotros vivimos, hermanos, aunque les sorprenda escuchar esto, hay mucho tabú y hay mucho desconocimiento de la palabra de Dios. Hay mucho desconocimiento. Todavía la gente no entiende lo que la palabra de Dios es, no ha llegado a comprender y todavía vagan buscando quizás comprender algunas cosas y realmente si hay un pueblo que tiene una versión de las cosas correctas es el pueblo de Dios, porque Dios ha hablado en su palabra y Dios nos ha enseñado tanto acerca de la vida a raíz de su revelación que nosotros podemos entender muchas cosas. A veces nosotros observamos las situaciones que pasan, el mundo está en una incertidumbre, pero el pueblo de Dios no está en incertidumbre, el pueblo de Dios sabe lo que está pasando. Nosotros entendemos que, o sea, a veces usted ve las cosas que están ocurriendo por toda parte del mundo, cómo la gente cada vez se está volviendo más incoherente, cómo la gente quiere negar aún la misma naturaleza. Por ejemplo, aún hasta la ciencia está siendo contradicha por la ideología de las personas. Por ejemplo, hoy usted ve personas que dicen, a veces hay países donde dicen, mira, tú no puedes decir que un niño que nace sea niño o niña, tú tienes que esperar que crezca para que él te diga a ti lo que él quiere ser, cosas como esta, ¿verdad? Lo que es la destrucción del modelo que nosotros conocemos, que está establecido por Dios, de hombre y mujer, todo eso, el mundo lo observa y el mundo, muchos se ríen de esto, muchos dicen estamos aproximados a una nueva etapa, pero el pueblo de Dios sabe que el mundo cada vez va deteriorándose más porque es necesario que la ira de Dios descienda. Y el hombre ha sido entregado a una locura. El hombre o sea, Dios en su soberanía entrega al hombre a su propia concupiscencia. Dios dice, tú no quieres buscarme. Pues entonces está bien. Sigue por ese camino que tú vas. O sea, sigue. Deleítate en tus torpeces. Deleítate en tus tropiezos. Deleítate en todas esas cosas que tú sabes que a mí no me agradan. Y luego espera las consecuencias. Entonces eso es lo que estamos viendo hoy en día. El pueblo de Dios entiende esto. Uh, Cuando nosotros vamos a la historia secular, y preguntamos, ¿quién fue el primer hombre que empezó a hablar acerca de la historia del mundo? Bueno, cuando usted va a la universidad y dice que, y se inscribe en una asignatura como historia universal, ¿verdad? Te van a hablar allí de este filósofo e historiador griego. Te van a hablar de Heródoto. Te van a hablar de Heródoto y van a decir, mira, Heródoto fue un maestro erudito griego que vivió unos 300 años antes de Cristo y a este se le llamó el padre de la historia porque él escribió 9 libros de historia antigua donde él relata todo lo que vio en sus viajes. Este hombre se dedicó a viajar y empezó a escribir todo lo que vio. Y siempre en la historia secular te hacen referencia a Heródoto como padre de la historia, pero antes de que Heródoto viese tan siquiera la luz del sol, ya Dios estaba hablando con Moisés. Y ya Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, ven acá, yo voy a ponerte a ti a escribir una cuanta cosa que la humanidad debe saber. Entonces, usted se da cuenta que realmente lo que Dios ha hecho antecede siempre a lo que el hombre piensa que ha hecho. Y cuando nosotros vamos a nuestra cita que tomamos hoy, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que llamamos en teología la cosmovisión ex nihilo o ex nihilo, que dice que Dios hizo el mundo de la nada. O sea, por eso dijo una vez un conocido obispo llamado San Anselmo, que el ideal más grande que el hombre pueda tener es pensar en Dios. Él dice, mira, la mente del hombre no es infinita, pero lo más alto que la mente del hombre pudiera llegar es pensar en Dios, porque eso es lo que está encima de todo. No hay otra cosa que nosotros pudiésemos pensar más grande aparte de Dios, porque Dios es lo más grande. Entonces, es interesante esto, como ya tan siquiera, como les decía Heródoto, tan siquiera pisar la tierra o ver la luz del sol, ya Dios tenía un siervo que estaba escribiendo historia, porque hay que tener cuidado con esto. Hay muchas personas que han llegado a alegorizar el Pentateuco, a volverlo como alegoría. Mira, eso lo escribió Moisés en sentido figurado para que el pueblo entendiese, ¿verdad? Como si esto fueran parábolas o cosas como esa. Pero esto no es cierto, porque sabemos que Jesucristo, nuestro Señor, tenemos a Cristo que vino a la tierra y que tenemos el conocimiento de que Cristo es el Hijo de Dios y por revelación divina, ¿verdad? La palabra nos da testimonio de su ministerio terrenal, pero también la historia reconoce a este hombre que anduvo en la tierra y este hombre que anduvo en la tierra enseñando el camino hacia el Padre, habló de Adán y de Eva, habló de personas del Génesis, habló de personas del principio, y si estos no fueran personas reales, él no las hubiese citado. Tenemos a nuestro maestro citando a estas personas, porque estas personas verdaderamente vivieron, y tenemos que entender que el Génesis es historia y toda la Biblia también. O sea, que tuvo un momento en un lugar determinado.
tuvo su momento, tuvo su época en la que estos hechos estuvieron ocurriendo. Por más fantástico que la gente quiera verlo, o por más, mira, esos son cuentos de hadas, no son cuentos de hadas, esto verdaderamente pasó. Y el otro día me tocó explicarle a una persona que hacía varias preguntas. Esta persona me preguntaba, pero ven acá, y entonces, ¿cómo es que tú tienes en la Biblia que Dios le habla a Moisés desde un árbol ardiente? ¿Cómo es que Dios hace todas esas maravillas, todas esas cosas que hizo, que abre el mar? Entonces yo veo que tú di que eres evangélico. Mi pregunta es, me decía, ¿Dios te habla desde un árbol? ¿O Dios te ha abierto a ti el mar delante de ti alguna vez? Yo le decía, pero es que no existe la necesidad de eso. No existe la necesidad de eso, porque estos son hechos que ocurren exactamente cuando Dios estaba liberando a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. ¿Qué necesidad tengo yo de que Dios abra el mar para alimentar mi morbo? ¿Qué necesidad tengo yo de que Dios me hable desde un arbusto cuando ya Él me entregó 66 libros donde Él contiene todas las palabras que Él quiere decirme a mí? O sea, ¿cuál es el deseo que yo tengo de que estas cosas ocurran? Porque realmente nosotros tenemos que aprender a entender que ciertamente nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero hay algo que sí cambia, que tiene que ver con el trato de Dios hacia la humanidad, cómo Dios ha tratado. Y a veces la gente dice, nosotros mismos a veces los evangélicos cometemos el error de decir, ese pueblo de Israel es un pueblo que era ingrato, ese pueblo era malísimo, ese pueblo era esto, pero ellos nos representan a nosotros. Ellos son tal cual somos nosotros hoy en día. ¿Por qué se lo digo? Bueno, a veces nosotros decimos, es que ellos vieron el mar abriéndose, es que ellos vieron las llamas, las llamas del arbusto, vieron granizo y fuego cayendo del cielo, vieron cómo se murió todo el mundo, menos los israelitas, y como quiera esta gente eran difíciles, eran malcriados, ¿verdad? Como diríamos. Pero hay un hecho mucho mayor que todo eso. El hecho de que Dios se hiciera hombre, de que se encarnara, de que viniera a la tierra y que fuera a la cruz a entregarse a nosotros, es una obra mucho mayor que todas esas cosas que pasaron. Y aún así la humanidad sigue negando esto y viviendo a espaldas de esta realidad. Entonces, para mí lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario es mucho mayor que todo lo que ocurrió allá en el Antiguo Egipto. De verdad que sí. Si nosotros lo analizamos es así. Entonces, el hombre muestra insuficiencia, hermanos. Insuficiencia. Cuando usted muestra insuficiencia en un área, esto significa que usted no da para eso. Usted no puede con eso. No puede. Es insuficiente. Y la insuficiencia que nosotros tenemos es a causa del pecado. Es a causa del pecado. Somos insuficientes a causa del pecado. De hecho, la parte de la teología que trata acerca del pecado es la amartiología. Y la amartiología viene de una palabra en griego que se dice amartima. Y amartima significa errar en el blanco. Usted está tirándole a un punto para darle y usted nunca le da porque está totalmente incapacitado, está totalmente inhabilitado. Nosotros creemos que podemos agradar a Dios, pero realmente no podemos, a no ser que Dios mismo nos capacite a través de su Santo Espíritu para que nosotros podamos hacerlo. Porque la Biblia también lo enseña, nadie llama a Cristo Señor si el Espíritu Santo no está en él. Por eso para muchos que no tienen el Espíritu Santo, Cristo sigue siendo un filósofo, Cristo sigue siendo un moralista, Cristo sigue siendo un maestro más del montón, pero cuando usted se convierte, cuando usted recibe ese Espíritu Santo en su vida, usted dice igual que Pedro, este es el Hijo del Dios viviente, este es el Cristo, este es el verdadero, ¿no? Entonces, por eso dice el Señor, Pedro, feliz eres, Pedro, bienaventurado, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, en un lenguaje contemporáneo, esto no te lo reveló ni tus estudios, ni la universidad, ni tu entendimiento. Esto viene de parte de Dios hacia ti para que tú entiendas esto. Y es una maravilla. Entonces la insuficiencia es, hermanos, que el hombre muestra por no tener a Dios en su vida, se manifiestan en tres áreas. Las quise dividir en tres áreas basándome en el libro de Génesis, porque la división que nosotros pudiéramos hacer podría ser muy amplia, pero basándonos en el libro de Génesis, nosotros encontramos tres áreas en las que el hombre no puede tener el triunfo delante de Dios, a no ser que venga Dios. La primera área donde muestra insuficiencia es en las ciencias naturales. Las ciencias naturales. Allí es donde nosotros intentamos describir el mundo que nosotros vemos. Existe lo que es la cosmología, lo que estudia el universo, la geología, lo que estudia la Tierra,
y la biología, lo que estudia la vida y todas sus manifestaciones. Tenemos insuficiencia en eso porque no sabemos explicar la vida, no sabemos explicar ni siquiera la tierra que pisamos y tampoco sabemos explicar todo este espacio en el que vivimos. No sabemos, hermanos. Y actualmente estoy haciendo un curso de arqueología bíblica y allí nos están hablando mucho acerca de la arqueología, de cómo la arqueología guarda relación con la Biblia, cómo la Biblia tuvo su momento histórico, cómo podemos incluso encontrar la geografía donde ocurrieron los hechos de la Biblia. Pero nos decía el profesor, un argentino llamado Osmar Pascuale, él decía que nosotros no necesitamos la arqueología para explicar la palabra de Dios. No la necesitamos, porque la palabra de Dios se sustenta en Dios mismo. Dios es la garantía de su palabra. Ahora él decía que ciertamente nosotros necesitamos conocer acerca de esas ciencias, porque el mundo en el que nosotros predicamos es un mundo exigente. El mundo en el que nosotros predicamos es un mundo exigente. Y muchas veces, como les decía, me ha tocado a veces hacer la de apologista entre colegas universitarios, porque muchas veces el nombre de Dios no sale a relucir en el ambiente académico, porque se han llevado mucho de la causa y el efecto, se han llevado mucho de lo que yo creo, lo que veo, que la ciencia es exactamente medir, contabilizar, repetir procesos, que si yo te doy a ti unos pasos para que tú llegues a tal conclusión, que si tú también repites los mismos pasos que yo di, te va a dar igual a ti también, porque la ciencia siempre busca la exactitud. Pero la ciencia se ha vuelto muy soberbia últimamente porque se ha encumbrado de una manera que hasta se ha vuelto irracional en muchas cosas. Por ejemplo, está el mismo caso de lo que le decía hace un momento, en el caso de esta nueva mentalidad social que está creciendo, por ejemplo, esta cultura de ideología de género que está surgiendo en varios lugares donde te están diciendo a ti que la identidad sexual no es más que un contrato social que se puede modificar, que tú puedes decidir lo que tú quieres ser, pero entonces dentro de la misma ciencia tú tienes la biología, que la biología te habla de los rasgos distintivos de hembra y varón. Entonces tú te estás dando cuenta cómo hay un choque ahora, cómo la misma ciencia, confabulándose con la mentalidad diabólica de este siglo, piensa congraciarse con cosas que son anticientíficas. Entonces eso es algo tremendo. Y es como les decía hace un momento, antes en el pasado teníamos verdaderos hombres de ciencia que eran hombres que creían en Dios. Está el caso de Blaise Pascal, que hemos hablado de él en otras ocasiones. Está el caso de Luis Pasteur también, el que inventó la pasteurización, que aprendió a aislar los contenidos para que no se dañaran. Todo eso, esta gente eran creyentes. El mismo Isaac Newton también eran creyentes. Estas personas creían en Dios. Incluso esa escuela antigua medieval, la escolástica, esa escuela griega que enseñaba, ese es el vestigio o las universidades primeras que existieron, decían que la teología era la reina de la ciencia, porque ellos decían, mira, el mismo Platón también decía, Aristóteles también, que el ideal más alto que un ser humano pudiese tener es conocer al ser divino, decían ellos. Entonces, ahora tenemos un grupo de necios, porque dice la palabra que el que no cree en Dios es un necio. Ahora tenemos un grupo de necios que andan enseñando estas cosas y es increíble esto. Siempre que hablo con los jóvenes que están propensos a iniciar la universidad, siempre les digo, desarrolla bien tu identidad de creyente, porque siempre es el plan universitario donde las personas se hacen ateos. Los ateos siempre se hacen entre los 18 y los 25 años. Esa es la edad para volverse ateo siempre. ¿Por qué? Porque es allí donde tú conoces un maestro que influye en ti y ese maestro influyó en ti de una manera que empezó a decirte. Entonces, los ateos se comportan como cotorras, como loros, porque ellos simplemente están repitiendo lo que otro dijo y lo que otro escribió y lo que otro dijo y así no se puede avanzar en la vida. Entonces, las ciencias naturales, ¿verdad? La otra insuficiencia que muestra el ser humano está en las ciencias humanas. ¿Cuáles son las ciencias humanas? La sociología, lo que estudia la sociedad, ¿verdad? La antropología, lo que estudia al hombre como tal. Aunque dentro de la teología nosotros tenemos una antropología bíblica que nos habla lo que es el hombre verdaderamente. Nos habla partiendo de la premisa de que el hombre es barro, que recibió aliento de vida de parte de Dios, y nos habla de la real condición del hombre y nos habla de lo que es el hombre para con Dios, pero la antropología secular habla nada más del hombre, o sea, lo que es el hombre, lo que el hombre cree que es, y son dos retratos muy diferentes. Lo que el hombre cree que es una cosa, pero lo que el hombre es para con Dios es otra.
Y hoy tenemos hombres que se creen dueños del mundo, pero Dios los mira y yo a veces digo, cuán grande es la paciencia de nuestro Dios. Cuán grande es la paciencia de nuestro Dios, que nuestro Dios permanece hasta el día que Él dijo que iba a permanecer y su gracia se mantiene. Por eso dice el profeta Isaías, todavía no se ha cortado mi brazo para salvar. Dios se sostiene ahí, ¿verdad? Está ahí todavía. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Ojalá que muchas personas que todavía no han recibido al Señor puedan hacerlo en ese periodo de gracia. Entonces, tenemos la sociología, la antropología, tenemos la psicología, lo que estudia la conducta del hombre, y tenemos también juntamente con la psicología la psiquiatría. Y la misma filosofía anda por ahí también. Bueno, la filosofía entra también en lo que son las relaciones espirituales. En las relaciones espirituales el hombre también es insuficiente y ahí tenemos lo que es la teología. Hay mucha teología errada, hay mucha teología no bíblica. Teología supone un estudio de Dios, pero mucha gente ha estudiado a Dios sin entender cómo Él es, sino que han fabricado su propio Dios basándose en una teología errónea. Tenemos también la filosofía juntamente ahí. Y comenzando con la primera, que nos habla de las ciencias naturales, los capítulos 1 y 2 de Génesis. Nosotros tenemos en el 1, tenemos lo que es la creación, y en el 2 tenemos esa continuación de esa creación, cómo Dios fue conformando todo. Y hablamos desde un principio, partiendo desde el primer versículo, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No había nada realmente, antes de Dios no había nada. Las cosas comienzan a partir de Dios. Dios es el principio de todo. Entonces, es de Dios hacia adelante, no mirando hacia atrás. Entonces, nos habla de la creación del hombre, nos habla de ese jardín, de ese entorno donde el hombre estaba. Y realmente cuando nosotros miramos esto, no podemos compararlo con los tiempos de ahora. La ciencia realmente ha avanzado mucho. La ciencia ha investigado su entorno. La ciencia conoce los planetas, conoce las galaxias. Y a pesar de todo esto, las escrituras comienzan simplemente diciendo que el principio creó Dios los cielos y la tierra, y de hecho al hombre. Entonces, esa es la historia del principio de Génesis. A veces nosotros miramos la Biblia y a veces a veces la persona se enoja a veces con la Biblia. Mira la Biblia y yo dice, yo quisiera que la Biblia me diga más. Yo quiero que la Biblia me diga más. Yo quiero que la Biblia alimente todas esas inquietudes que yo tengo. Pero lo primero que debemos entender es que el propósito de la Biblia no es saciar nuestras inquietudes. El primer propósito de la Biblia es revelarnos al Dios Todopoderoso. La Biblia quiere que tú y yo conozcamos a Dios, no alimentar cada pregunta que nosotros tenemos. Entonces, a veces cuando vamos a la Biblia, con un montón de curiosidades, con un montón de situaciones y no encontramos esa respuesta que buscamos, decimos, tú ves que la Biblia es un libro incomprensible. No, no es eso, es que tú tienes que prestar atención, porque es más importante que nosotros entendamos lo que Dios quiere decirnos a que Dios conteste lo que nosotros queremos saber. Y de hecho tenemos que darle gracias a Dios por las cosas que Él nos ha revelado y también darle gracias por las que no nos ha revelado, porque la que Él no nos ha revelado no nos conviene saberla. Dios ha sido misericordioso y nos ha mostrado todo lo que tenemos que saber. Y es lo que dice Deuteronomio 29:29, dice, las cosas reveladas son para ustedes y para su familia, pero las ocultas son mías, dijo Dios. O sea, lo que yo no he revelado me corresponde a mí. Lo que yo he revelado, ocúpate en eso. Y miren, la verdad que Dios ha revelado bastante, como para que nos mantengamos nosotros ocupados. Entonces, nosotros nos encontramos, hermanos, en un universo que es realmente un misterio para nosotros. Incluso el aire que usted y yo respiramos, que es tan necesario para vivir, nosotros no lo entendemos. Y está ahí ese aire. Y si nos lo quitan, nos morimos. Entonces, Dios ha diseñado todo de una manera increíble. Y en una ocasión entrevistaban a un físico nuclear, creo que fue Stephen Hawking, que murió, el que estaba inválido en una silla. Él era ateo, una de las mentes más brillantes, modernas, y era un hombre ateo. Y en una ocasión le preguntaron a él, le preguntaron que qué él podía decir de las cosas que estaban, de las últimas novedades de la física y del espacio y todo eso. Y él dijo, mira, nosotros ni siquiera entendemos lo que estamos descubriendo. Yo sé que estamos descubriendo muchas cosas, pero la estamos tirando ahí porque a veces no la entendemos. Mira, esa es la mentalidad a veces que usted ve. Mira, no hay un tiempo que esto se ha demostrado más que este tiempo de coronavirus. Usted se da cuenta como una teoría desmonta otra.
La Organización Mundial de la Salud, que está llena de científicos, llena de personas totalmente preparados a nivel de salud, te decían, tienen que hacer confinamiento. Después decían, el confinamiento nunca fue necesario. Después decían, tienen que hacer tal cosa. No, eso no había que hacerlo. Primero que los guantes. No usen guantes ya porque los guantes fijan más bacterias. Lo que tienen que usar es el desinfectante nada más. La mascarilla, ¿qué? Todo esto. O sea, nos estaban poniendo locos. Nosotros decíamos, gracias a Dios que nosotros confiamos en el Señor. Gracias a Dios que Dios vuela por su pueblo, porque Dios sí que no falla. Y Dios sí que tiene una sola palabra. Pero entonces usted se da cuenta, los sabios del mundo estaban como, tenían como mucha contradicción. Entonces realmente me hace recordar esto, el hecho de que este hombre que era tan inteligente dijera, estamos descubriendo de todo, lo que no entendemos lo que estamos encontrando. Entonces en esa condición está la ciencia de hoy, ¿verdad? Descubriendo pero sin entender. Entonces, cuando el hombre dice yo no entiendo, es justamente en ese punto en el que la Biblia empieza a ofrecernos respuestas, hermano. Justamente en ese punto, pensando en ese versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el principio de todo. Entonces, hay varias preguntas que la ciencia persigue. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que funcione el universo, verdad? ¿Qué es lo que hace que funcione? ¿De dónde salió todo lo que conocemos? ¿Quién nos creó? ¿Para qué estamos aquí? Esa pregunta existencial que siempre se plantea la ciencia, principalmente la filosofía. ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Verdad? Porque el hombre existe, pero el hombre no sabe para qué existe, a no ser que conozca a Dios. Y vamos a ver por qué. La primera pregunta que pudiéramos hacer no es ¿qué es lo que hace que funcione el universo? Bueno, cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, mira lo que dice allí, Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, refiriéndose a Cristo, en la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y la frase que nos da la respuesta es esta: Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La ciencia describió unos movimientos que se llaman rotación y traslación, pero yo lo que le pusieron nombre a esto fue a los movimientos de la Tierra. La Tierra se mueve porque Dios permite que se mueva. La Tierra existe porque Dios permite que existe. Y por eso una de las preguntas que Dios le hizo a Job, cuando Job quiso indagar a Dios, Dios le dice a Job, ¿por qué la tierra, por qué el globo de la Tierra está ahí suspendido y no se cae? ¿Por qué sigue ahí donde está? Ah, todas esas cosas tienen un orden, porque cuando nosotros vamos a la naturaleza, observamos dos cosas: orden y diseño. Y orden y diseño, funcionalidad también, eso nos habla del tipo de creador que hizo todo eso. Las cosas no se hacen porque sí. Si usted va por ahí caminando y encuentra una obra de arte, encuentra la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, cuando usted la ve, ¿verdad que usted no dice, wow, este cuadro se pintó solo en un proceso de 2 millones de años? No, ese cuadro lo hizo Leonardo da Vinci. Cuando usted observa la Tierra y cómo funciona y el organismo que tiene, todo lo que hace, usted no debe pensar que se hizo sola, usted debe pensar que Dios la creó. Entonces, es algo que debe ser de reflexión para nosotros. ¿De dónde salió la Tierra? El versículo de nosotros hoy, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, de ahí salió la Tierra. Aunque un grupo de personas le quieran poner el Big Bang, no sé qué cosa, Dios es el creador de la tierra. ¿Quién nos creó? Génesis 1:27, hermanos. Ahí en el capítulo 1, versículo 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y esa sola línea de la revelación de Dios nos dice tanto, hermanos, a nosotros. Lo primero que nos dice a nosotros, el por qué nosotros somos totalmente diferentes al resto de la creación. Nos dice por qué. Creados a imagen y semejanza de Dios. No es una semejanza física. Esto no quiere decir que nosotros nos parecemos a Dios en el sentido de que Dios tiene mano, pie, brazo y cabeza. Esto se refiere a su existencia moral. Esto se refiere a su mentalidad, a su forma de ser, a su expresión. Él es creativo. Él tiene sentimientos. Él tiene inteligencia. Por eso nosotros también tenemos sentimientos, inteligencia. Existimos y conocemos las cosas porque somos igual a esa semejanza que él tiene. Entonces, esa es la respuesta que tenemos aquí. Y luego dice, a imagen de Dios lo creó, dice varón y hembra lo creó. Para lo que quieran inventar con los terceros y cuartos y quintos géneros, Dios no hizo nada de eso. Dios hizo varón y hembra. No hizo lo que la sociedad quiere decir ahora. También
Cuando nos preguntamos para qué estamos aquí, miren, hermanos, esa es la pregunta que tiene una respuesta hermosísima. Nosotros estamos aquí para tener una relación con Dios. Y el modelo de esto, nosotros lo encontramos en Génesis. Dios hace al hombre y a la mujer y lo coloca en un jardín en donde él podía tener plena comunión con ellos. ¿Tú sabes por qué el hombre no tiene comunión con Dios hoy en día? Precisamente porque perdió ese privilegio a causa de la transgresión o a causa de quebrantar la ley de Dios. Entonces, esas son las consecuencias. Entonces, Génesis empieza donde acaba la ciencia, donde la ciencia no tiene respuestas. Dios tiene respuestas en su palabra. Génesis da respuestas relacionadas a la fe, obviamente. Tenemos que tener fe, sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe que nosotros tenemos no es una fe irracional, no es una fe ciega, no es una fe que está sin fundamento, es una fe totalmente fundamentada en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios empieza a ser entregada desde el Génesis y empieza a crecer esa revelación progresiva. Y vino alguien a certificar totalmente esa palabra, que fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a ser como ese máximo exponente de la palabra de Dios. Y luego se va, pero se va y dice, no se turben, no tengan miedo. En la casa de mi Padre hay moradas. Y yo me voy, y aunque yo me vaya, yo le voy a dejar a uno que los va a guiar a toda verdad. Tenemos también el Espíritu Santo que testifica que estas cosas son verdad. Entonces, esto es así. Nosotros luego avanzamos hacia lo que serían las relaciones humanas. Las relaciones humanas, los capítulos del 3 al 6, nosotros vemos los capítulos 3 al 6, vemos acá la desobediencia del hombre, vemos también este asesinato de que Caín mata a Abel, vemos los descendientes de Adán, cómo la tierra empieza a crecer, luego vemos la maldad de los hombres y sabemos que la maldad de los hombres trajo lo que fue el diluvio, Entonces aquí, en esa parte, en los capítulos del 3 al 6, aparece el hombre en escena y este libro revela que la unidad básica de la sociedad es la familia. Señores, luego vienen los sociólogos seculares contemporáneos vienen y escriben en los libros y dicen que la familia es el núcleo o la célula de la sociedad, dicen ellos. Por esto lo dijo Dios hace mucho, porque lo primero que Dios hace es un hombre y una mujer. Y le dicen, ustedes dos delante de mí van a ser una sola carne. Eso fue lo que Dios determinó. El hecho de que tú ves después que a un personaje de la Biblia fueron polígamos, tuvieron varias mujeres, pero ese no es el modelo de Dios. Y ningún hombre puede hoy justificar y decir, mira, yo creo que es la voluntad de Dios que el hombre tenga más de una compañera. No, Dios habló de dos personas que iban a ser una carne, no de que el hombre se iba a volver una carnicería con varias mujeres. Son cosas muy distintas. Son cosas, pero muy, muy distintas. Y tenemos que entender que Dios nos llama a lo que es libertad, no nos llama al libertinaje. Son cosas muy diferentes. Entonces, aparece acá el hombre en escena. Y este libro revela, como les decía, que la unidad básica de la sociedad es la familia. Y la familia aún sigue siendo el elemento básico de la vida humana. Miren, hermanos, cuando una sociedad empieza a destruir la vida familiar, los fundamentos de la sociedad se desmoronan, todo se desploma, porque la sociedad o las naciones son extensiones de familias. Por ejemplo, ¿qué es lo que forma un conglomerado de personas en una nación, en una sociedad? Son familias. Si la familia se descompone, la sociedad también se descompone. ¿De dónde usted cree que vienen los delincuentes? ¿De dónde usted cree que vienen las cosas malas que ocurren en la sociedad? De personas que no vinieron de una familia formada. Entonces, por eso nosotros tenemos que seguir creyendo en la familia. Pero creer en la familia que instituyó Dios, no en la familia, no en la familia social, no en la familia que la sociedad quiere plantear hoy. Es el modelo de Dios que funciona. Si nosotros queremos que las cosas marchen bien, tenemos que ponerla en la mano de Dios. Entonces, la familia aún sigue siendo el elemento básico de la vida humana. Por eso nosotros los creyentes tenemos que preocuparnos cuando oímos de que quieren legalizar matrimonio del mismo sexo, cuando están diciendo que pueden juntarse hombres con hombres, mujeres con mujeres, que pueda haber ideología de género, que pueda haber incluso pedofilia, que hay personas que deciden tener relaciones sexuales con niños, que hay personas que quieren practicar el bestialismo, que quieren tener sus relaciones con animales, que hay personas que quieren distorsionar todo lo que Dios ha hecho. Entonces esto debe preocuparnos porque esto significa que la sociedad va a ir, ¿verdad?, en deterioro, si ese es el tipo de personas que tenemos, que piensan de esa manera. Entonces, ver cómo Caín rechazó, ¿verdad?, dentro de la historia, rechazó a Dios. Caín rechaza a Dios y se convierte en un asesino.
se marcha de allí, no obstante, funda una civilización que acabó en apostasía y en el diluvio. Esa nación que empezó a dedicarse a la maldad fue esa sociedad que fundó Caín cuando se retira. Él se va y se retira después de haber matado a su hermano. Y vemos cómo Caín fue uno que le dio la espalda a Dios y se fue por otro camino y mira cómo le fue. Luego cuando pensamos en Abraham, que Abraham sale de Ur de los Caldeos, cuando Dios lo llama, vemos que él sale con un sobrino, con Lot. Lot le acompañaba también y Lot, recuerdan cuando ellos llegan a ese momento, cuando dice, mira, tus animales y mis animales, tus pastores y los míos son demasiados, estamos peleándonos por la tierra y tú y yo somos hermanos, no vamos a pelear, si tú te vas por la derecha, yo me voy por la izquierda, creo que nos conviene dividirnos, ¿verdad? Y Lot se fue y abandonó el camino que Abraham llevaba, pero ustedes saben a quién es que Abraham estaba siguiendo, ¿verdad? Ustedes saben que Abraham está siguiendo a Dios. Dios llama a Abraham de uno de los caldeos, le dice, ven, yo te voy a llevar a una tierra, yo te voy a dar una tierra, y él dice que siguió, y luego en Hebreos 11, que le llaman el Salón de la Fama de la Fe, allí aparece a Abraham, donde se le menciona, dice que salió de Ur de los Caldeos, se abandonó todo y se fue siguiendo al Dios invisible. Pero Dios, aunque él no podía ver a Dios, Dios lo había llamado de una manera que él sabía hacia dónde Dios lo estaba dirigiendo. Entonces es algo que debemos nosotros pensar. ¿Cómo fue la vida de Lot? Lot se separa de Abraham para evitar que quizá el problema, en lugar de decirle a Abraham, mira, yo quiero ponerme de acuerdo contigo, porque tú eres mi tío, tú eres como mi padre y tú estás siguiendo a Dios. No, él lo que miró fue tierra. Dijo, mira, yo me voy a quedar en este valle donde hay tierra, yo me voy a quedar aquí. Y abandonó a Dios, abandonó a su tío que seguía a Dios, abandonó lo que Dios estaba haciendo en la familia de Abraham y se fue a otro lugar, a un lugar de perdición, y terminó perdiéndolo todo, perdiendo su familia en una nación perversa, e incluso practicando incesto, o sea, viviendo con sus propias hijas en un estado de embriaguez. Entonces se da cuenta cómo la vida que no es acompañada con la presencia de Dios es una vida que se va destruyendo. Entonces, hoy sucede exactamente lo mismo, hermanos. Todas las generaciones han estado cometiendo el mismo error delante de Dios. Para lo que a veces piensan que la Biblia es un libro muy viejo como para hablarnos a nosotros, y ha seguido pasando lo mismo. Hay mucha modernidad, la gente tiene mucha comodidad, la gente cada día se prepara más, la expectativa de vida mejora, pero sin embargo nosotros seguimos viendo guerra, seguimos viendo violencia, seguimos viendo inmoralidad, crímenes, hogares destrozados. Entonces, ¿qué significa toda esa parte negativa? Que el hombre no es capaz de sostenerse en esa área. Y este es el resultado del fracaso, ¿verdad? Y finalmente, del capítulo 6 hasta el 50, todo ese largo recorrido, nosotros tenemos el ámbito de las relaciones espirituales. Esta división es muy superficial, en el sentido de que no es exhaustiva. No es así como se divide el libro, pero así lo he dividido para poder ver la superficie del libro, porque el libro tiene muchas cosas que hay que prestarle asunto con el debido tiempo, pero del capítulo 6 al capítulo 50 nosotros tenemos el ámbito de las relaciones espirituales, y esta es la parte más larga, es la más importante para el hombre, la parte espiritual, porque el hombre está sumido en una muerte espiritual, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que aquí se habla acerca del espíritu del hombre y la relación de este con Dios, o cómo Dios lo percibe. Y esta es la historia de 5 hombres, hermanos. 5 hombres. Si nosotros recordamos esos 5 hombres, nosotros vamos a conocer el relato completo del Génesis. Aquí está Noé, aquí está Abraham, aquí está Isaac, está Jacob y está José. Son 5 hombres en los cuales Dios se manifestó, y podemos ver allí la obra de Dios en estos 5 hombres. El hombre realmente se esfuerza, amados hermanos, por 3 metas en la vida. Y esas son metas que están ahí en la mente de nosotros casi de manera inconsciente. Casi sin darnos cuenta, nosotros nos esforzamos por estas 3 cosas. Nosotros nos esforzamos por la justicia, nos esforzamos por la paz y nos esforzamos por el gozo. Nos esforzamos por la justicia en el sentido de que nosotros queremos tener razón. Nosotros siempre estamos intentando justificarnos. Nosotros cuando intentan acusarnos de algo, cuando nosotros queremos hacer cosas en la vida, queremos que sea con la justa medida, decimos nosotros. La paz, nosotros la buscamos. Nosotros buscamos tener una sensación de bienestar interior.
y cierta economía basada en la educación, en la mejora de la vida, para nosotros decir, yo quiero prepararme. A veces se oye la persona hablar, yo quiero prepararme para el futuro, yo quiero tener todo lo que necesito para prepararme. Pero esto a veces se parece a la historia de ese hombre que decía que iba a derribar, que iba a edificar porque tenía demasiado. Y decía la palabra, este necio no sabe que vienen a pedir su alma. Y luego el gozo, el hombre quiere tener una sensación de gozo, de felicidad en la vida, y esas son las tres metas casi invisibles y subconscientes que nosotros perseguimos siempre. Nosotros queremos estar gozosos, queremos estar contentos. Hay quienes se refugian en ciertas prácticas para sentirse gozosos. Hay quienes van a algunos lugares a buscar ese gozo, esa paz, y no van a los lugares exactamente donde van a encontrar esta paz. Porque Romanos 14:17 le da respuestas. Oigan bien, Romanos 14:17 le da respuesta a las tres metas de todo ser humano. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios da. Dios da la justicia de Cristo, Dios da la paz de sabernos salvos y Dios da el gozo de la vida eterna. Eso es lo que Dios da. Lo que pasa es que el hombre busca otro tipo de cosas. Entonces Génesis revela la insuficiencia del hombre sin Dios. Además revela la suficiencia de Dios con el hombre. O sea, por un lado Génesis te muestra que nosotros somos insuficientes solos, pero por otro lado nos muestra que acompañados de Dios somos totalmente suficientes porque sobre nosotros descansa la justicia de Cristo. Y solamente nosotros tenemos conciencia de esto al descubrir que el Dios que mora en él es la respuesta a todas nuestras necesidades. Finalmente, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Este es el mensaje final. Nosotros debemos creer que Dios puede recompensarnos. Si nos acercamos a Dios, debería ser en esta actitud. Entonces, Dios es absolutamente necesario para que nuestra vida sea completa. Señor, te damos gracias una vez más por esta oportunidad que nos has dado de hablar de tu palabra, Señor. Cuán bueno has sido tú con nosotros, Señor, hoy y todos los días que hemos vivido. Y a futuro nos muestras que tú seguirás derramando tu bondad con nosotros. Aún en medio de toda situación de dificultad, nosotros reconocemos, Señor, que lo que tú nos has prometido a nosotros está muy por encima de lo que nosotros vemos en este plano terrenal. Porque lo que tú nos has prometido, Señor, son las moradas eternas. Danos, Señor, el privilegio de gozarnos en tu verdad en esta noche, de irnos, Señor, quizás en un momento a la cama, pero irnos contentos y gozosos y decir, como dicen los salmos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú nos haces sentir confiados, Señor. Para el pueblo cristiano, Señor, ha de ser una honra y un gozo de que las cosas están colocadas en tus manos. Y tú en tu palabra dices, Señor, que los que estamos en tus manos, ninguno se perdió. Ninguno se perdió, sino solamente el hijo de perdición. O sea, dándonos a entender que ninguno de los que tú has amado desde antes de la creación del mundo se va a perder, sino que estamos en tus manos, Señor. Y tú que comenzaste la obra en nosotros, tú también la vas a terminar. Así que te rogamos en esta noche que nos llenes el corazón de esa verdad para que nos gocemos, Señor, en tu presencia. Y te quiero pedir de manera especial por estos hermanos, Señor, de la iglesia 126. Señor, bendíceles en gran manera. Y decimos, Señor, como dijera también el pastor Luis, que a no ser, si no hubiese sido por la pandemia, no nos hubiésemos conocido. Entonces sabemos, Señor, que para los que creemos en ti, todas las cosas nos ayudan a bien. Este ha sido un tiempo glorioso en el que hemos conocido personas muy valiosas en el Señor y a los cuales, Señor, nosotros oramos y los ponemos también delante de tu presencia para que tú les ames y les edifiques cada día más y permita también que ellos también puedan edificarnos a nosotros como hasta ahora ha ocurrido. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios se bendiga a todos, hermanos.